Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy hablaremos de uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro llamado Lamentaciones. Este libro se le atribuye al profeta mayor Jeremías. Recordemos que tenemos 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Tenemos 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En este caso, escucharemos y vamos a darle lectura a unas de las lamentaciones del profeta Jeremías. Son poemas, así se les denomina. Los 4 primeros capítulos contiene las 4 lamentaciones de Jeremías y están escritas en el hebreo original. La última lamentación que tenemos, el último poema que tenemos, capítulo número 5, no está escrito en el hebreo original, ya es una traducción al hebreo posiblemente más contemporáneo. Y bueno, pues leamos entonces y démonos cuenta el dolor de la lamentación que denota el libro, pero no solamente el dolor, sino también la confianza, la fe que tenemos en nuestro Padre Dios. Este es un mensaje para nosotros, independientemente de lo que nos ocurra en nuestra vida, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tantos problemas que se nos avecinan o hemos tenido, pero también tenemos esa fe, esa esperanza de la ayuda de parte de nuestro Padre Dios. Escuchemos las lamentaciones. Capítulo 1. Primer lamento. Cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente. Tiene apariencia de viuda la ciudad capital de los pueblos. Sometida está a trabajos forzados, la princesa de los reinos. Se ahoga en llanto por las noches. Lágrimas corren por sus mejillas. De entre todos sus amantes, no hay uno que la consuele. Todos sus amigos la han traicionado. Se han vuelto sus enemigos. A más de sufrimientos y duros trabajos, Judá sufre ahora el cautiverio. La que antes reinaba entre los pueblos, ahora no encuentra reposo. Los que la perseguían la alcanzaron y la pusieron en aprietos. Qué tristes están los caminos de Sión. No hay nadie que venga a las fiestas. Las puertas de la ciudad están desiertas. Los sacerdotes lloran. Las jóvenes se afligen y Jerusalén pasa amarguras. Sus enemigos dominan. Sus adversarios prosperan. Es que el Señor la ha afligido por lo mucho que ha pecado. Sus hijos fueron al destierro, llevados por el enemigo. Desapareció de la bella Sión toda su hermosura. Sus jefes, como venados, andan en busca de pastos. Arrastrando los pies, avanzan delante de sus cazadores. Jerusalén, recuerda aquellos días cuando quedó sola y triste. Recuerda todas las riquezas que tuvo en tiempos pasados. Recuerda cuando cayó en poder del enemigo y nadie vino a ayudarla. Cuando sus enemigos la vieron y se burlaron de su ruina. Jerusalén ha pecado tanto que se ha hecho digna de desprecio. Los que antes la honraban ahora le desprecian porque han visto su desnudez. Por eso está llorando y avergonzada vuelve la espalda. Tiene su ropa llena de inmundicia. No pensó en las consecuencias. Es increíble cómo ha caído. No hay quien la consuele. Mira, Señor, mi humillación y la altivez del enemigo. El enemigo se ha adueñado de las riquezas de Jerusalén. La ciudad vio a los paganos entrar violentamente en el santuario. Gente a la que tú, Señor, ordenaste que no entrara en tu lugar de reunión. Todos sus habitantes lloran, andan en busca de alimentos. Dieron sus riquezas a cambio de comida.
para poder sobrevivir. Mira, Señor, mi ruina, considera mi desgracia. Ustedes, los que van por el camino, deténganse a pensar si hay dolor como el mío, que tanto me hace sufrir. El Señor me mandó esta aflicción al encenderse su enojo. El Señor lanzó desde lo alto un fuego que me ha calado hasta los huesos. Tendió una trampa a mi paso y me hizo volver atrás. Me ha entregado al abandono, al sufrimiento a cada instante. Mis pecados los ha visto el Señor, me han sido atados por Él mismo, y como un yugo pesan sobre mí, acaban con mis fuerzas. El Señor me ha puesto en manos de gente, ante la cual no puedo resistir. El Señor arrojó lejos de mí a todos los valientes que me defendían. Lanzó un ejército a atacarme para acabar con mis hombres más valientes. El Señor ha aplastado la virginidad Judá, como se aplastan las uvas para sacar vino. Estas cosas me hacen llorar. Mis ojos se llenan de lágrimas, pues no tengo a nadie que me consuele, a nadie que me dé nuevo aliento. Entre ruinas han quedado mis hijos, porque pudo más el enemigo que nosotros. Sión extiende las manos, suplicante, pero no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado que a Jacob lo rodeen sus enemigos. Jerusalén es para ellos objeto de desprecio. El Señor hizo lo debido, porque me opuse a sus mandatos. Escúchenme, pueblos todos, contemplen mi dolor. Mis jóvenes y jovencitas han sido llevados cautivos. Pedí ayuda a mis amantes, pero ellos me traicionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos murieron en la ciudad. Andaban en busca de alimentos para poder sobrevivir. Mira, Señor, mi angustia. Siento que me estalla el pecho. El dolor me oprime el corazón cuando pienso en lo rebelde que he sido. Allá afuera la espada mata a mis hijos y aquí dentro también hay muerte. La gente escucha mis lamentos, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos saben de mi mal y se alegran de que tú lo hayas hecho. Haz que venga el día que tienes anunciado y que les vaya a ellos como me ha ido a mí. Haz que llegue a tu presencia toda la maldad que han cometido. Trátalos por sus pecados como me has tratado a mí, pues es mucho lo que lloro. Tengo enfermo el corazón. Capítulo 2. Segundo poema. Segundo lamento. Tan grande ha sido el enojo del Señor que ha oscurecido a la bella Sión. Ha derribado la hermosura de Israel como el cielo a la tierra. Ni siquiera se acordó en su enojo del estrado de sus pies. El Señor no ha dejado en pie ni una sola de las casas de Jacob. En un momento de furor ha destruido las fortalezas de la bella Judá. Han echado por tierra humillados al reino y sus gobernantes. Al encenderse su enojo, cortó de un tajo todo el poder de Israel. Nos retiró el apoyo de su poder al enfrentarnos con el enemigo. Ha prendido en Jacob un fuego que devora todo lo que encuentra. El Señor, como un enemigo, tensó el arco, afirmó el brazo, igual que un adversario. Destrozó lo que era agradable a la vista. Como un fuego, lanzó su enojo sobre el campamento de la bella Sión. El Señor actuó como un enemigo, destruyó por completo a Israel, derrumbó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, colmó a la bella Judá de aflicción tras aflicción. Como un ladrón, hizo violencia a su santuario, destruyó el lugar de las reuniones. El Señor hizo que en Sión se olvidaran las fiestas y los días de reposo. En el ardor de su enojo, rechazó al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en poder del enemigo
las murallas que protegían la ciudad. Hay un griterío en el templo del Señor, como si fuera día de fiesta. El Señor decidió derrumbar las murallas de la bella Sión, trazó el plan de destrucción y lo llevó a cabo sin descanso. Paredes y murallas que la han envuelto en luto se han venido abajo al mismo tiempo. La ciudad no tiene puertas ni cerrojos, quedaron destrozados, tirados por el suelo. Su rey y sus gobernantes están entre paganos. Ya no existe la ley de Dios. Ni siquiera sus profetas tienen visión de parte del Señor. Los ancianos de la bella Sión se sientan silenciosos en el suelo, se echan polvo sobre la cabeza y se visten de ropas burdas. Las jóvenes de Jerusalén agachan la cabeza hasta el suelo. El llanto acaba con mis ojos y siento que el pecho me revienta. Mi ánimo se ha venido al suelo al ver destruida la ciudad de mi gente, al ver que hasta los niños de pecho mueren de hambre por las calles. Decían los niños a sus madres: ya no tenemos pan ni vino, y caían como heridos de muerte por las calles de la ciudad, exhalando el último suspiro en brazos de sus madres. ¿A qué te puedo comparar o asemejar, hermosa Jerusalén? ¿Qué ejemplo puedo poner para consolarte, pura y bella ciudad de Sión? Enorme como el mar ha sido tu destrucción. ¿Quién podrá darte alivio? Las visiones que tus profetas te anunciaron no eran más que un vil engaño. No pusieron tu pecado al descubierto para hacer cambiar tu suerte. Te anunciaron visiones engañosas y te hicieron creer en ellas. Al verte, los que van por el camino aplauden en son de burla, silban y mueven burlones la cabeza diciendo de la bella Jerusalén: ¿y es esta la ciudad a la que llaman la máxima belleza de la tierra? Todos tus enemigos abren la boca en contra tuya. Entre silbidos y gestos de amenaza dicen: la hemos arruinado por completo. Este es el día que en tanto esperábamos. Por fin pudimos verlo. El Señor llevó a cabo sus planes, cumplió su palabra, destruyó sin miramientos lo que muchos antes había resuelto destruir. Permitió que el enemigo se riera de ti y puso en alto el poder del adversario. Pídele ayuda al Señor, bella ciudad de Sión. Deja correr de día y de noche el torrente de tus lágrimas. No dejes de llorar, no des reposo a tus ojos. Levántate, grita por las noches, grita hora tras hora. Vacía tu corazón delante del Señor. Déjalo que corra como el agua. Dirige a Él tus manos suplicantes y ruega por la vida de tus niños, que en las esquinas de las calles mueren por falta de alimentos. Mira, Señor, ponte a pensar que nunca a nadie has tratado así. ¿Tendrán acaso las madres que comerse a sus niños de pecho? ¿Tendrán los sacerdotes y profetas que ser asesinados en tu santuario? Tendidos por las calles se ven jóvenes, ancianos. Mis jóvenes y jovencitas cayeron al filo de la espada. Es el día de tu ira. Heriste de muerte, mataste sin miramientos. Has hecho venir peligros de todos lados, como si acudieran a una fiesta en el día de tu ira. Señor, no hubo nadie que escapara. A los que yo crié y eduqué, el enemigo los mató. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos leído, hemos escuchado estas dos lamentaciones del profeta Jeremías, en donde nos hemos dado cuenta que su inspiración llega al término, porque el sufrimiento y el dolor por su gente, por la ciudad, por sus hermanos, sus connacionales, han perecido. Nos dice desgraciadamente todo lo que les pasa, todo lo que les pasó, la muerte, el hambre, la guerra
que los destruyó y que fueron invadidos por los caldeos de Babilonia, por el rey Nabucodonosor II. Y nos damos cuenta que la situación era una situación muy difícil. No había cómo sobrevivir. Ya lo hemos visto en el libro de Jeremías, lo que le pasó a los sacerdotes, lo que le pasó a los profetas, lo que le pasó a Sedequías, el rey de Judá, que le habían sacado los ojos. Pero antes de sacarle los ojos, el rey Nabucodonosor mandó que degollaran a toda su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, para que él viera. Todo esto les ocurrió. Una masacre, una destrucción total. Invadieron Israel, invadieron Judá, los caldeos, y acabaron con todo. Se llevaron secuestrados a Babilonia a la gente importante, a la gente intelectual, a la gente que tenía un oficio, y los esclavizaron. Y a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente miserable, la dejaron ahí, en Jerusalén, en ruinas. Y Dios les había dicho: ustedes que se quedaron aquí, que se libraron de haber sido asesinados, que no lucharon y se quedaron aquí, quédense aquí. Aquí es en donde deben de vivir, aquí es en donde deben sobrevivir. Pero ellos no hicieron caso, no le hicieron caso al profeta Jeremías, y ellos se quisieron ir a Egipto, porque sabían que en Egipto había progreso, había comida, había trabajo, había esperanza, y pusieron su esperanza y su fe en lo mundano y en lo terrenal. Y se olvidaron del mandato de Dios que les dijo: deben de quedarse aquí, en esta ciudad destruida, en este lugar que es su tierra. Y no quisieron. Muy claramente Jeremías les había profetizado: si ustedes se van, morirán. Si ustedes van a Egipto, Egipto también va a ser destruido. Y ustedes ahí morirán también. No le creyeron, no le aceptaron a Jeremías sus indicaciones, sus consejos, y se fueron. Y pasó lo que tenía que pasar, lo que acabamos de entender. Todo esto es mínimo lo que yo puedo explicarles y decirles con respecto a lo que verdaderamente, pues, en vida le pasó a todo el pueblo de Israel. Imagínense, ser asesinados sus reyes, ser asesinados sus sacerdotes, los profetas, la gente importante, la familia real. Secuestrados muchos, sí, también esclavizados. Duraron 70 años ahí esclavizados. 70 años estuvo la ciudad de Jerusalén, toda la región de Israel estuvo desolada, marchita, desértica. Y bueno, pues aquí todo esto nos lo menciona en esta lamentación Jeremías, en donde el dolor, en donde el sufrimiento que él mismo proclama se hace presente de ver todas estas situaciones. Pero diríamos, ¿por qué el Señor dejó que esto ocurriera? Acuérdense que a toda acción viene una reacción. No es que Dios sea castigador, no es que Dios se enoje. Así dicen los hagiógrafos, así lo escriben los hagiógrafos. Los profetas lo mencionan de esa manera para que lo podamos entender. Hemos hecho enojado, hemos causado el enojo a nuestro Padre Dios. Si Dios se enojara, no es el Todopoderoso, entonces tendría sentimientos de enojo y de alegría. Nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, no es un ser humano. El ser humano tiene el sentimiento de enojo, tiene el sentimiento de alegría. Nuestro Padre Dios no puede tener la ira porque la ira es un pecado. Es uno de los pecados capitales, al igual que la soberbia, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula. Pero así nos lo denotan los escritores. Esto es lo que debemos de aprender. Esto es lo que ustedes van a considerar muy importante
para que lo tengan como una nota muy importante. Porque ustedes podrán leer la Sagrada Escritura y así como la leen, la podrán entender. Pero tienen que saber que el significado es otro, el significado teológico. La ira del Señor es el poder del Señor. ¿Sí? El enojo del Señor no es un enojo humano. Tampoco podríamos decir es un enojo divino, no. Es una reacción que viene después de una acción. Si tú haces bien las cosas, te va a ir bien. Si haces mal las cosas, te va a ir mal. Si tú siembras maldad, cosecharás maldad. Si tú siembras equivocaciones, cosecharás equivocaciones. Hemos estado viendo que en ciertos versículos nos habla de la ira, nos habla del enojo, nos habla de la venganza, nos habla que el Señor nos carga la mano, como dicen vulgarmente. Sí, sabemos que no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios no interviene a una reacción de toda la acción que hayas hecho. Y la peor acción, que ya la hemos estudiado, ya la hemos visto, la peor acción que tenemos el género humano y que tuvieron los israelitas en ese tiempo, casi 600, 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? Pues la más miserable, la idolatría. El confiar en imágenes, en confiar en monumentos, en confiar en esculturas, en confiar en supuestos dioses que nosotros nos hemos hecho de manos, de la mano de un alfarero, de la mano de un escultor, de la mano de un herrero. Y eso ha traído que nosotros nos alejemos del Señor. Y si nos alejamos del Señor, pues nos va mal. Es como si te soltaras de la mano de tu papá cuando vas cruzando una avenida donde hay mucho tránsito. ¿Qué puede pasar si eres un niño de 2, 3 años, 4 años de edad? Pues te van a atropellar. Tú te sueltas, pues te atropellan. Pero si vas agarrado de la mano de tu padre, tienes confianza en él y no te va a pasar nada. Porque tu padre conoce perfectamente a qué hora, cuándo, dónde poder cruzar esa avenida. Es un ejemplo tonto quizá, o muy burdo, pero es muy importante que lo tengas, porque si nosotros nos apartamos del Señor, pues nos va a ir mal. Entonces empezamos a hacer cosas equivocadas, y lógico que la reacción pues va a ser equivocada. Entonces nos menciona aquí esta lamentación: el pecado inundó a Jerusalén y era digna de desprecio. El enemigo que Dios permitió que llegara, destrozó, acabó con todo Jerusalén, con toda su riqueza, todo lo mundano y lo terrenal, pero lo peor fue lo humano, los seres humanos, los niños, las mujeres. Dice Jeremías: el dolor me oprime el corazón cuando pienso en lo rebelde que he sido, él mismo. Habla en boca de Jerusalén: allá afuera la espalda mata a mis hijos, y aquí dentro también hay muerte. Recordemos que Jeremías les había profetizado que iba a haber 3 jinetes del Apocalipsis: la guerra, o que fueron destruidos, la peste, las enfermedades, de tanto muerto en las calles, apestaban y producían infecciones, y el hambre porque no había nada que comer. Los 3 jinetes del Apocalipsis. Y el otro, el último, pues es la muerte, el 4º jinete del Apocalipsis. Siempre los ha mencionado Jeremías. Los jinetes del Apocalipsis cabalgan, así se les dice, están cabalgando siempre en el mundo, día a día, todos los días, generación por generación, año por año, década por década. Sí, siempre están los jinetes del Apocalipsis entre nosotros. Y dice aquí Jeremías: todos mis enemigos saben de mi mal y se alegran de que tú lo hayas hecho. Haz que venga el día que tienes anunciado
y que les vaya a ellos como me ha ido a mí. Y vemos que sí, Babilonia también fue destruido. Vino otro más poderoso todavía que él, el rey Ciro de Persia, y también acabó con él y le dio su merecido. Y todo esto, bueno, pues una remembranza de lo que ya sabemos del libro del profeta Jeremías. Y en el segundo lamento que tenemos nosotros aquí explicado, nos habla Jeremías de cómo un ladrón hizo violencia a un santuario, que llegaron y no solamente destruyeron la ciudad, sino también el templo, también el lugar santo, el lugar en donde se hacía oración, el lugar en donde le ofrecían al Señor, a nuestro Padre Dios, todo lo que Él nos pide que le ofrezcamos. En ese entonces el cordero, en ese entonces el sacrificio, en aquel entonces la oración, en aquel entonces el arrepentimiento. Y hoy en día pues nos pide el Señor el conocerlo, el amarlo y servirlo con los dones del Espíritu Santo que tenemos, que ya hemos recibido desde nuestro bautismo y nuestra confirmación, y que el Espíritu Santo llegó para quedarse. Llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Pentecostés, en la fiesta que celebran los judíos. Dio esa fiesta, la venida del Espíritu Santo. Pero 10 días antes nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Así se dice, al cielo. Había ascendido a la gloria, al honor. Nosotros podemos decir cielo y volteamos así a ver las nubes. Pero bueno, ya sabemos que estamos en un globo terráqueo que está ovoide y que pues el cielo es por todas partes. ¿Sí? Al este, al oeste, al norte, al sur, al noroeste, al suroeste, al noreste y al sureste. A todas partes hay cielo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue 40 días después de su resurrección, y 10 días después de los 40 viene la venida del Espíritu Santo, el poder de Dios que nos da dones con los que debemos de trabajar. Y es lo que nos pide hoy en día nuestro Señor, ¿sí? Que nos pongamos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Nos dice aquí en el versículo número 10 de esta segunda lamentación: los ancianos de la bella Sión se sientan silenciosos en el suelo, se echan polvo sobre la cabeza y se visten de ropas burdas. Las jóvenes de Jerusalén agachan la cabeza hasta el suelo, al darse cuenta del poder de Dios, al darse cuenta de que el Señor no está con ellos. Pero no está con ellos porque el Señor se haya ido, no están con ellos porque el Señor los haya abandonado, no. No está con ellos porque nosotros nos hemos alejado del Señor. Ellos se alejaron del Señor al empezar a tenerle fe y esperanza a dioses hechos por manos humanas. Es increíble, como dice Jeremías, es increíble que hoy en día mucha gente no cree en Dios, mucha gente no le tenga confianza en Dios, mucha gente no le tenga fe en Dios, mucha gente le tenga fe, pero a su razón, a su inteligencia, a su capacidad intelectual, y que hacen y deshacen y creen que son héroes, que son poderosos por sus propias agallas, por sus propias condiciones de seres humanos. Y lo vemos en los políticos, en los diputados, en los senadores, en los gobernadores, en los presidentes, la misma iglesia, los líderes de las iglesias se ensucian, se desvían, y en vez de hacer el bien, se aprovechan del prójimo para enriquecerse, para llegar a ser y disfrutar lo mundano y lo terrenal, y darle gusto a sus sentidos. Y bueno, pues muy claramente en el versículo 19 dice: levántate, grita por las noches, grita hora tras hora, vacía tu corazón delante del Señor, déjalo que corra como el agua, dirige a Él tus manos suplicantes y ruega por la vida de tus niños, que en las esquinas de las calles mueren por falta de alimentos. Imagínense, ¿no? Qué desdicha, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que pues lo que tenemos que hacer es estar con Dios, hacer oración, comunicarnos con Él, pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude, porque
No hay forma de avanzar, no hay forma de lograr si no estamos con el Señor. Y bueno, quiero terminar diciéndoles y recordarles que todas esas frases que tenemos aquí, en donde nos dice la ira del Señor, pues es el poder del Señor. ¿Sí? Así nos lo traducen a nosotros, así nos lo describe el profeta, para que pues lo podamos entender de una manera mundana. Miren, lo vamos a ver en el versículo 21, dice: tendidos por las calles, se ven jóvenes y ancianos, mis jóvenes y jovencitas cayeron al filo de la espada. En el día de tu ira, heriste de muerte. O sea, es en el día del poder de Dios, se hirió de muerte. Mataste sin miramientos, ¿sí? A toda acción viene una reacción. Nosotros solos somos los que nos estamos matando. Pero, como les vuelvo a reiterar, es una forma en que el geógrafo, en que el escritor nos tiene que decir las cosas para que las podamos entender. De lo contrario, no entenderíamos. Pero quiero que quede claro que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Él no es un ser humano. Por lo tanto, no tiene sentimientos como nosotros, los seres humanos. No lo podemos comprender, porque es el Todopoderoso. Él no tiene sabiduría. Él es la sabiduría. Él no tiene inteligencia. Él es la inteligencia. Él no tiene ciencia. Él es la ciencia. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, Él tiene alegría. No, no tiene alegría, es la alegría total. No podemos decir, Él tiene la ira, ¿no? Porque la ira es una situación de ser humano. Y diríamos, entonces Él es la ira. ¿Sí? Pues no. Porque los sentimientos humanos y mundanos son de nosotros, no es de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Algunos teólogos dicen, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en los sentimientos. ¿Sí? ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos? El amor, la tristeza, el dolor, la alegría, el llanto. Muchos sentimientos, ¿sí? El rencor, ¿sí? La venganza, el terror, el miedo. Son sentimientos. Pero el Señor no tiene eso porque no es un ser humano. Bien claro se lo dijo a Moisés y a muchos otros personajes bíblicos: yo soy el que soy. ¿Y cuál es tu nombre para ir y decirle a tu pueblo que tú me mandas? Soy el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el que soy. Y pues son 4 letras que tenemos por ahí que significan yo soy el que soy. Una Y, una H, una W y una H. ¿Sí? Es el sagrado tetragrado. Bueno, espero que esto te sirva. Seguiremos escuchando las otras lamentaciones que nos faltan próximamente y que Dios te bendiga.